¿Producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Se dice que puede haber vacuna en 3 meses. Yo personalmente creo que de esos 3 meses no va a existir demasiado problema. Entonces yo creí que iba a llegar más tarde, yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. Somos un caso único en el mundo. El virus no nos busca a nosotros vamos a buscar al virus. Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa. La cuarentena en la ciudad sigue adelante. Para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esto. El virus cruza la General Paz cuando quiere. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero. Nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas. La nube, mucha lluvia, del pasto y el árbol. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. A mí no me gusta llamar a esto una meseta. La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener. El problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. No hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en una situación que es esperanzadora. Somos los gobernantes de la pandemia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Zoom, haciendo foco en la realidad como todos los jueves por Radio Arroba. Nos pueden escuchar a través de www.radioarroba.com/player o vernos en mi fanpage en este momento, Martín Tula 2020. Decidí arrancar con este audio informe Infobae porque resume lo que ya todos sabíamos. Llegamos al 1.000.000 de casos. Pasó Fernández, pasó Ginés, pasó Goran, pasó Filomena, pasó la zaraza durante 7 meses. 7 meses que nos mintieron, que nos hicieron creer que éramos los mejores del mundo, como siempre, y terminamos siendo el fracaso. No solamente el mundo, fracaso acá. Pero bueno, no queda más nada que agregar que superamos el 1.000.000 de infectados, que superamos la barrera de los muertos que creía el presidente que íbamos a tener. Hasta el día de ayer superamos los 27.000 muertos. Pero bueno, nada, seguimos siendo la Argentina en el fracaso. Me detengo acá porque no tiene sentido seguir hablando de lo mismo. Vamos a ir al bloque con el invitado, con Pablo da Silva, a hablar de lo que es y lo que fue el peronismo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Zoom con el invitado del día de la fecha. Él es Pablo Olivera da Silva, politólogo, columnista
de Infobae. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Bien, acá, armando el programa de la fecha. Y hoy te invité por un tema que me gustaría tratar a fondo, pero más que nada cuestiones no tanto económicas ni de hechos sociales y demás, sino de cómo influyen en los gobiernos y cómo fue en tu gobierno, que es el peronismo, un tema que somos recurrentes en Argentina. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Y la primera pregunta que me surge es, ¿hoy existe el peronismo en Argentina? Bueno, mira, a ver, claramente sí, porque así se lo reconoce simbólicamente desde las distintas facciones peronistas, ¿no? Hoy estamos con un gobierno de una coalición panperonista, es decir, con distintas facciones, con distintos enfoques también, y por supuesto lo que comparten es el discurso general, los rituales, lo simbólico, ¿no? Todo eso lo hemos visto porque independientemente de los resultados, continúan manteniendo esos símbolos que inició Perón allá por el 45 y el 46, ¿no? Pero la realidad es si se parecen realmente a lo que fue el primer peronismo. El otro día estaba viendo con un amigo, ¿no? Que me decía, el peronismo es como que quedó con la máquina de la Bruna de River. Yo soy hincha de River, ¿viste? Yo también. Y decía, después de 2 décadas de no ganar nada, casi 2 décadas de no ganar nada, la máquina fue una cosa de loco, ¿viste? Nadie se parece a la máquina, más allá que haya habido otros triunfos, o sea, nadie puede igualar la potencia de lo que fue ese mítico equipo de la Bruna. Pero vos fijate que es un poquito lo que tenía el peronismo de Perón del 46, ¿no? O sea, en los primeros 3 años del peronismo de Perón, del 46-49, realmente fue una fiesta popular, fue una fiesta nacional y popular. No solamente porque Perón utilizó toda la estructura del Estado para obviamente hacer un trabajo intenso de modificación estructural del Estado, sino que también tenía visión de futuro y tenía una idea de nación, tenía una idea de, obviamente, geopolítica. Obviamente que eso generó la crisis que duró poco. La realidad es que la fiesta nacional popular se acabó en el 49, y después vinieron todos los problemas que fueron sucediéndose con equivocaciones que tenían que ver también con esa mirada geopolítica en la cual Perón imaginaba una tercera guerra mundial, en el cual Argentina iba a ser parte de esa reconstrucción o parte en cuanto a la generación de insumos, materias primas, material de guerra. O sea, él se dedicó y trabajó con la idea de que Argentina tenía que ser industria pesada, hacer tanques, hacer aviones, hacer astilleros, todo lo que necesitaba un mundo convulsionado esperando por una tercera mundial, y fue justamente uno de los hechos muy a la vista, tuvo que ver justamente con la guerra de Corea. Lo rápido que quiso responder para tratar de neutralizar el problema que fue justamente su neutralidad, o la neutralidad argentina en el cierre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, toda esa cuestión que planteó en origen una mirada de Perón, y obviamente un terrible gasto que generó justamente que Argentina entrara en una crisis, obviamente una espiralización de la crisis, que después de la fiesta que te decía de ese primer peronismo que realmente desbordó por todos lados, no pudo volver, ni siquiera en la segunda presidencia, que tuvo atisbos de recuperación, pero sinceramente ya los problemas políticos, institucionales y globales hicieron que terminará saliendo del poder. Pero vos fíjate que inclusive el peronismo tuvo distintas etapas. La etapa del Perón proscripto le asignó una parte de épica, ¿no? Lo que era la épica del retorno. Sí. Claro, la épica del retorno, que eso le sumó justamente a ese primer peronismo que fue muy exitoso en cuanto a lo que era justamente la movilidad ascendente de las clases bajas a clases medias. Realmente digamos que en el único momento donde claramente hubo una movilidad ascendente fue en los primeros 3 años del primer gobierno de Perón. Después obviamente hubo una continuidad, pero ya con problemas críticos estructurales que fueron justamente incrementándose y generando los problemas que subsistieron, y que cuando ve el análisis del PBI de Argentina ve que fue en caída libre desde el 45 para acá. Es increíble, pero fue así. Pero te decía que justamente en la época del retorno, Perón, muchos sabrán cómo fue la historia, ¿no? Pero desde el exilio, y justamente con la democracia esa tutelada por el partido militar, conspiraba con la normalización del país. O sea, esto es una situación que fue muy compleja, inclusive con la vuelta de Perón, con la esperada vuelta de Perón, se diluyó muy rápido la expectativa
expectativa. Y esa expectativa que se tenía sobre justamente el tercer gobierno peronista, la hora del pueblo, el abrazo con Malvin, todo este tema de una reconversión institucional que permitía justamente romper con esa lucha agonal entre peronistas y antiperonistas, desembocó en lo peor de esa historia, que fue justamente el peronismo de derecha, neofascista, versus el peronismo montonero terrorista por izquierda. Y eso lo único que hizo fue no solamente poner en crisis institucional al país, sino que dejó a una Isabel sectaria, encerrada en sí misma, con problemas mucho más graves, y que obviamente ya sabemos cómo terminó con la dictadura sanguinaria, sangrienta. Es decir, ni siquiera el peronismo de la vuelta del 83, que prometía con Cafiero una renovación, tuvo un trabajo profundo, porque fíjate que después ganó Menem. Menem es como la traición del peronismo, ¿no? Para el peronismo, los peronistas son más detractores de Perón que los no peronistas. Para allá del crecimiento que hubo económico, derivó toda una crisis, una de las peores crisis del siglo XX que tuvo Argentina, que fue obviamente lo que le estalló a Fernando de la Rúa por impericia. Y ahí te Pero vos fíjate que... Justo, porque llegaste a de la Rúa. Lo que yo, no, leyendo un poco, y bueno, con 40 años, ya como que leí bastante, yo lo que noté siempre el peronista, o el peronismo en sí, es que como que se ponen siempre como conservadores, y realmente los gobiernos democráticos como Ilia, vos mismo nombraste Alfonsín, de la Rúa y demás, ellos mismos ayudaron a que el flan se moviera mucho más rápido. Ilia por un lado, con apoyo militar, y bueno, Alfonsín, el mismo Cafiero en el entierro de Alfonsín lo dice, y lo más actual de la Rúa cuando convoca a la oposición a laburar en conjunto, a trabajar en conjunto, y Rodríguez Sá de San Luis le responde que se arregle solo. Entonces, ¿por qué hacen ese doble discurso, doble juego? Que por un lado queremos democracia, queremos un país adelante y próspero, pero por otro lado, si no somos gobierno, apagamos el fuego con nafta. Bueno, justamente ahí era lo que quería llegar, ¿no? Como esta cuestión de lo que era la sacralidad del templo peronista, ¿no? Del principio, ¿no? Partiendo justamente de los rituales, el discurso, el para todos, ¿no? Terminó derivando en un partido de poder y un partido del Estado. Hoy, lamentablemente, el peronismo es un partido del Estado que ha perdido esa verticalidad que por ahí impulsaba la mirada militar de Perón, y está fragmentado en bandas horizontales que se disputan fracciones del poder. Eso es casualmente algo que no había pasado nunca en el peronismo. Vos fíjate que hoy lo que podemos advertir de este gobierno es que al ser una coalición tan heterogénea, no genera un verticalismo en la toma de decisiones, ni justamente en la claridad hacia dónde va. Pero para hacer un poco más de foco sobre esto que vos me preguntabas, creo que lo más importante que hay que advertir respecto de esta cuestión es que justamente cuando se estaba apagando la memoria emotiva de ese peronismo de la fiesta nacional y popular, cuando ya casi no quedaban los abuelos, quedaban poco lo que se recordaban, qué sé yo, la máquina Singer de coser, los regalos para los nenes, toda esa cuestión que fue parte del imaginario colectivo, apareció el kirchnerismo justamente después de la enorme crisis que provocó el 2001, con la capacidad instalada que había generado Menem, o sea, la capacidad tecnológica instalada que se había justamente desarrollado durante la década del 90, y aprovechó el boom de las commodities y volvió con el mismo efecto una fiesta nacional y popular que duró menos todavía, ¿no? Porque recordemos que estaban pisados, obviamente, con default los pagos de la deuda, estaba pisado absolutamente todo. Duhalde había especificado la especificación asimétrica, todo, pero lo que hizo este kirchnerismo fue justamente recuperar esa idea del partido cachol, ¿no? O sea, de tratar el partido atrapató, de tratar de meter a todos en la misma bolsa para que todos se sintieran parte de ese nuevo movimiento peronista. ¿Pero por qué te lo digo esto? Porque vos fíjate que no solamente estaba llegando a las clases bajas, Hola, Pablo. Segundo, se te silenció el micrófono. ¿Me escuchás? Hola. Tenés el micrófono silenciado, Pablo. Un segundo, ahora volvemos.
Bueno, volvimos a un inconveniente con el audio. Pablo, ¿me escuchás? Sí, Y perfecto. bueno, Ahora sí. habíamos quedado en el tema de cómo el kirchnerismo incorporaba a todos. Claro, justamente en esta multidimensionalidad que necesitaba para poder tener a todo su electorado satisfecho, el kirchnerismo volvió a utilizar ese mismo criterio que tuvo Perón al principio de su primer mandato, en el cual justamente había, con el boom de las commodities, la posibilidad y la capacidad de hacer el gasto público suficiente como para estimular la oferta interna, el consumo interno, pero también expandió el Estado de una manera descomunal y termina justamente derivando la misma crisis que hoy Argentina tuvo, quizás en los peores momentos de estos últimos 70 años, ¿no? Que decir, un Estado absolutamente apalancado por básicamente una presión fiscal insostenible para la clase productiva, multiplicidad de organismos y funciones del Estado nuevas, creaciones de un montón de gasto público que podría ser absolutamente prescindente, fundamentalmente por la emergencia que hay, ¿no? Sí, Y por otro lado, sin capacidad justamente para resolver el problema crítico que tiene hoy, que es una conducción política unificada, o sea, un partido de poder que está acostumbrado justamente a trabajar desde el poder, y en estas razones lo que vos me preguntabas, ¿no? ¿Cómo es que conspira siempre contra otros partidos que alternativamente o por alternancia llegan, en el caso del radicalismo, en las oportunidades que tuvo, y por supuesto la última experiencia de Cambiemos en coalición con el PRO? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con discutir los valores democráticos y republicanos que realmente estuvo siempre en la esencia peronista, que es una imposición más bien vamos a decirlo con toda la letra. Perón es un tipo que fue a estudiar a Mussolini, al Piemonte, y entendió cómo era el sistema de gestión y de administración de un gobierno corporativista, es decir, con pocos actores para negociar, y no la apertura democrática que te obliga a discutir con todos y tener representación amplia en el Congreso o con quien tengas que hablar. O sea, Perón era más bien de simplificar la discusión, y esto generó justamente... Claro, lo que generó justamente es esta mirada bastante simplificada de las cosas, blancos o negros. En Argentina las cosas son de un color o de otro, y el problema es que terminamos en una discusión absolutamente binaria que no conduce a nada más que al peligro de la fundamentación más peligrosa, ¿no? O sea, el fanático político, que es igual que el fanático religioso, es un peligro para cualquier tipo de discusión racional. Sí. Y ahí justamente eso. Entonces, como este gobierno, a mi entender, no puede tener el unipersonalismo que tenía con Cristina, ese debate y esa ir y no saber para dónde ir, ¿qué opinas vos? Bueno, creo que está claro que las funciones de cada uno dentro de la coalición tienen que ver más con la necesidad de acceder al poder y de llegar al poder, como se logró a partir de las elecciones del año pasado, que tener muy claro el panorama de qué hacer, ¿no? Porque las tensiones en la coalición gobernante, si bien pueden estar visibilizadas, ¿no? Por ejemplo, con el tema Venezuela o con el tema justamente que tiene que ver con las tomas. Recordemos que, Juan Grabois es parte de la coalición de gobierno con su partido Frente Patria Grande, y hoy está desestabilizando todas las localidades y distritos en los cuales el oficialismo no gobierna. Tomó la municipalidad de Junín, con un grupo de él, hay tomas activas en distintos lugares con gente que le responde, es decir, todas las acciones que hoy el gobierno está haciendo parecen descoordinadas, pero a la vez uno podría decir que hay una cierta responsabilidad porque son justamente parte de la coalición. Entonces, es como que te quedás en el medio y hay una indefinición que podría ser mala en cualquier sentido, ya sea porque verticalmente no hay una conducción unificada o un claro panorama hacia dónde se quiere ir, y eso también los interpela como peronistas, porque los peronistas mismos están planteándose si realmente quieren conducir a la Argentina a esta situación de anomia colectiva, en la cual ayer le hincharon a un tipo que había violado a una nena, y la justicia parece que no se puede desprender del yugo que tiene justamente el condicionamiento político. O sea, todo es una situación complicada, y el peronismo mismo es responsable justamente para ver si de alguna manera hablan con Cristina, y si ella es la que manda, se tendrá que hacer cargo de qué hoja de ruta quiere. Eso es lo que viene planteando Jorge Asís muy claramente cada vez que tiene las entrevistas con Fantino, ¿no? No sé si lo escuchan en sus columnas. O sea, es muy claro, él responde al peronismo de Perón, ese peronismo más simbólico que te decía hace un ratito, ¿no? Ese justamente
Sí, donde había vivido verdaderamente la fiesta nacional y popular. claro, sí, el peronismo que en realidad Cristina no responde porque esta viene de la rama justicialista, o sea, que eran como el Partido Justicialista, que era como una rama que Perón los usó, como usó Montoneros y demás, y que ellos también usaron a Perón cuando necesitan llegar a un gobierno, pero después cuando llegan al gobierno se olvidan prácticamente de la ideología peronista. Sí, bueno, es lo que te digo, hoy comparten el símbolo, los simbolismos, el relato, los discursos, pero es cáscara, que todo eso es bastante vacío, no tiene una correlación práctica con los hechos y con los resultados, lamentablemente para todos, ¿no? Sí, y te vuelvo al pasado. ¿Qué fue Eva Duarte para Perón? ¿Realmente ella era quien tomaba decisiones o era Perón? No, sin duda es Perón, pero bueno, que lamentablemente, desde mi punto de vista, Eva Perón fue utilizada por los antiperonistas dentro del peronismo, ¿no? Es muy loco esto, pero es bastante común. Y que justamente para bajar a Perón, ponderan a Eva. Vos fíjate que en realidad, si analizás un poco cuáles son los discursos y la visión ideológica, que para ellos es absolutamente sacralizada, respecto de la vida, ya sea de derecha, izquierda, donde sea, pero podés ir bien a la izquierda, ¿no? O sea, gente que neomarxistas, personas que tienen más en la cabeza la revolución socialista, la patria grande socialista, la cubana, ponderan más a Eva que a Perón, porque para ellos Perón era un militar de derecha, y concretamente esa es la verdadera diferencia que hizo justamente que en el 73 Perón nos echara de la plaza, gritándoles imberbes y todo lo que tiene que ver justamente con una profunda convicción de que había extendido esa necesidad de traer a todos sin medir las consecuencias de traer a todos en una ensalada ideológica que terminó justamente conspirando contra su propia existencia. Porque bueno, obviamente a Rucci lo mató Montoneros, que era parte de una facción interna que en ese momento había sido parte para llegar al poder. Entonces, si hoy ponderan a Eva, hay que ver quiénes son los que ponderan a Eva por sobre Perón, y te vas a dar cuenta que tiene justamente esta asociación más simbólica de darle un cariz decisivo a una persona que, bueno, tenía sus contradicciones también, ¿no? Porque Eva era profundamente patriarcal y bastante reñida con el feminismo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía sus buenos choques con la sociedad femenina de esa época, no me sale el nombre, había una sociedad de beneficencia que ella checaba todo el tiempo. Es más, se terminó quedando ella con la sociedad, no recuerdo el nombre en ese momento. Bueno, tuvo bastante confrontación con las mujeres que tenían justamente más pasta de feministas y que venían trabajando por los derechos de la mujer, ¿no? O sea, en concreto para Eva la mujer tenía que estar subordinada al hombre, y el voto peronista femenino tenía más que ver con decidir lo que dijera el hombre de la casa, más que, o sea, era más bien un refuerzo de ampliación de la base electoral, no empoderar a la mujer. Es dicho por Eva, no es algo que estamos diciendo porque se nos ocurre bajarla, no, para nada. O sea, me parece que hay que poner en contexto que la realidad tiene mucho que ver justamente con los dichos y hechos, no con interpretaciones, como decía Fait, ¿no? Los hechos son sagrados, las interpretaciones son las que cada uno pueda tener. Y ya que nombraste a Montoneros, ¿por qué muchas veces el peronismo, en realidad casi todo el peronismo, como que dice que los secuestros, los atentados empezaron en el 76 y no en el gobierno de Perón? Porque en el gobierno de Perón, vos recién nombraste el tema Rucci, Isabelita crea la AAA, o sea, ya había desapariciones, después vinieron los militares que lo llevaron al 200% lo que sucedió. Fue una guerra, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué esa parte del 73 al 76 nunca la ponen en el libro? Bueno, porque les conviene. Es una cuestión justamente de circunscribir la acción revolucionaria a una actitud de defensiva contra un gobierno de facto, ¿no? No reconocer que dentro y en el marco de la convivencia democrática estaban rompiendo obviamente el principio básico de convivencia, atacando y siendo terroristas, porque bueno, justamente es modificar la historia desde el relato
Esto, bueno, lamentablemente lo relataba en la novela 1984 George Orwell allá por la década del 50, ¿no? O sea, esto de la intención de cambiar la historia, reescribiéndola, usando la mentira para dejar justamente en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones una épica diferente de lo que fue realmente, porque realmente era una banda armada que tenía intereses de acceder al poder, como te decía, un partido de poder con la intención de lotearse a algunos granjearse primero las necesidades económicas para sostenimiento y por supuesto que eso también incluye enriquecimiento, porque cada uno de estos muchachos no viven con un sueldo, ¿no? O sea, están bastante holgaditos de fondos y aquellos que justamente han derivado a testaferros, familiares y demás. Pero lo concreto es que justamente las bandas armadas venían de bastante antes, o sea, los brazos armados de ese momento tan tumultuoso, ya tenía varias décadas que venían justamente operando, o sea, hubo atentados terroristas, ya te diría que a lo largo del siglo XX. Claro, exactamente. Pero bueno, claramente que la organización que ya estaba estructurada, FAP, FAL, Montonero, SERP, MTP, o sea, realmente la gran diversidad vinieron justamente con el auge de la Guerra Fría y ese mundo que se había partido en dos, ¿no? O sea, los que estaban justamente apoyando al comunismo o la idea de la patria socialista versus el capitalismo que quería resistir desde la mirada justamente libre de Occidente, de Estados Unidos a la cabeza, justamente en esta distribución del mundo en facciones que bueno, para Argentina fue parte también de ese hinterland, ¿no? Ese hinterland donde acá se disputaron ideológicamente cuestiones que estaban muy fuera del radar para lo que muchos creían que realmente era, pero bueno, la AAA salió un decreto de Perón, o sea, claro, no es un invento del golpe de Estado, ¿no? O sea, ya había persecución y aniquilamiento como decía Perón específicamente, eran elementos subversivos, insurrectos que había que aniquilar. Y todos estos muchachos estaban absolutamente conspirando contra la democracia, independientemente de si fueran parte o no de ese gobierno, ¿no? Sí, por eso. Y el tema, ahí justamente vamos a lo que es derechos humanos, porque muchos plantean que hoy los derechos humanos terminan siendo un gran negocio, el caso Mejides, como muchas veces cuando hablan de esto, y que los derechos no son iguales para todos. O sea, que es para una parte y sí, para otra parte no. Porque lamentablemente cuando se politizan estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos y el progresivo crecimiento de las comunidades y la distribución de las posibilidades, oportunidades y acceso a un montón de servicios y por supuesto los derechos que están garantizados en nuestra Constitución a través de los tratados internacionales como el de los derechos humanos, lo que te estás dando cuenta es que hay justamente todo un discurso simbólico detrás que les sirve políticamente para lo que es su individualización y participación dentro de lo que es el universo político, ¿no? Porque hay gente que se identifica a partir de solamente una acción puntual que fue la defensa de los derechos humanos a partir de las desapariciones forzadas de la dictadura, de la última dictadura. Pero los derechos humanos son mucho más que eso. Por ejemplo, el chico que está tirado durmiendo a la entrada de Formosa, se le están vulnerando no solamente los derechos humanos, sino también los derechos del niño. O sea, son dos tratados internacionales que están absolutamente vulnerados y reñidos con la ley, y el gobernador Infran no tiene ninguna sanción, no cambia, no acata la ley, no acata la justicia con la intimación que le hizo, y esto está pasando en muchas provincias del país, en las cuales justamente están violando derechos humanos a diario, y bueno, el problema siempre termina siendo anómico, ¿no? Donde la justicia no está demostrando estar a la altura de esta situación complicada y irregular que trae mucha injusticia, ¿no? Sí, Freddy, que sentado al lado de él, como si nada, cuando él decía, yo no soy parte de Argentina, esto es mi provincia, o sea, es terrible. Tal cual, bueno, ni hablar. Y ahí justamente hoy escribía más temprano un tuit recordando el impacto que tiene la coparticipación federal en Formosa. Formosa no tiene básicamente recursos propios, sino es justamente por lo que le llega de la coparticipación federal de todo el país, de la recaudación de todo el país. Le llega
lo que necesita para funcionar Formosa, casi el 94% viene de la coparticipación federal, es decir, desde Gildo Infran, que está desde el 95, si no me equivoco, 95, sí. en el poder, no ha logrado jamás en todos estos años transformar a Formosa para que fuera un atractivo turístico, un atractivo para empresas, para inversiones, o sea, no ha logrado nada de todo eso y es la provincia que más atrasada está en el índice de desarrollo humano y por supuesto conocemos las violaciones de derechos humanos a las comunidades. Hola Pablo, ¿me escuchas? Con el abuso de poder y por supuesto la frontera absolutamente que no existe entre los poderes, fundamentalmente con el Poder Judicial absolutamente cooptado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Y ahora, volviendo a la actualidad, ¿no? De cuál es la derecha peronista y porque si nos podemos ver Juntos por el Cambio, Frente de Todo, bueno, casi todos los partidos tienen un dejo peronista, porque todos venían del peronismo. Pero, ¿de qué lado está cada uno? ¿De qué lado está Larreta? Pues Larreta vino del peronismo, y ¿de qué lado está Fernández? O sea, ¿cuál sería uno la izquierda, cuál sería la derecha peronista? Bueno, eso lo de discusión de izquierda y derecha, sinceramente para mí, y esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es una discusión bastante perimida, fundamentalmente porque casi, yo te diría que le recomiendo a cualquiera que quiere tratar de ver dónde está parado, que entre hay una página muy interesante que bueno, hace como una especie de test. Se llama testpolitico.com. ¿Quieren ver dónde son? Porque hay mucha gente que dice que de derecha, que de izquierda, y no tiene idea qué significa defender una postura u otra. A mí me salió liberal de derecha. Mirá, a mí se está justo en el centro. Más en el centro imposible. Pero para lo que voy, esto tiene que ver un poco con pensar las identidades políticas y por supuesto tratar de sacarnos de encima las anteojeras ideológicas, ¿no? La discusión tiene que pasar por entre derecha e izquierda. Es una discusión en este momento en la que tiene que pasar es por generar los consensos políticos para recuperar una agenda de país, una agenda de futuro, en la cual Argentina se ponga de acuerdo y la clase política se ponga de acuerdo en por lo menos 5 o 6 temas estructurales en los cuales hay que trabajar urgentemente. Por supuesto que para mí el principal problema que hoy que tiene el país y que es inviable, es todo el sistema tributario fiscal. Hoy es imposible para cualquier emprendedor sobrevivir a cualquier mínima crisis que hay, y que obviamente las crisis son autogeneradas en este país casi siempre, porque la carga tributaria, el peso tributario, la disparidad en el acceso justamente a los beneficios que puede ser desarrollar una empresa, prácticamente no existen. O sea, no hay nadie que pueda sobrevivir a un emprendimiento. Hoy es más negocio, y viene siendo negocio hace mucho tiempo, los negocios financieros, que muchos de estos muchachos que están en el poder lo conocen bien y son parte, que emprender, contratar gente y hacer grande al país. O sea, eso para mí creo que es el objetivo fundamental que debe plantearse cualquier coalición de gobierno, cualquier aspiración futura, que es llegar a un acuerdo real que dure décadas para justamente resolver este enorme problema que tiene Argentina, que es, seguimos haciendo que el Estado sea básicamente un contenedor de las frustraciones y los anhelos y deseos de toda una clase que quiso desarrollarse, expandirse, emprender, crecer, y termina conspirando contra cualquier posibilidad de progreso. O sea, claro. Entonces, si vos me decís de derecha o de izquierda, sigue siendo para mí un error tomarlo desde ese punto de vista. Fundamentalmente por esto que te digo, que es no ponderar visiones ideológicas por sobre los verdaderos problemas que tiene el país, porque en cualquiera que llegue al poder, si se encuentra con un Estado tan elefantiásico, lo que se va a encontrar es con una crisis de balanza de pagos, con el estrangulamiento del dólar, con devaluación, con la necesidad de imprimir moneda, y los papelitos de colores cada vez valen menos. Vos fijate lo que fue en el último lapso, en los últimos 5 años, lo que fue la devaluación para Brasil respecto a la devaluación para Argentina. Claro, pero a lo que apunta, un país si tienes esta devaluación. Comprendo y coincido plenamente con vos, pero lo que apunta es por qué iba la pregunta de derecha o izquierda. Porque a la hora de hacer política, yo creo que ellos, en realidad todos los partidos, inclusive los radicales, hasta los liberales, te diría, a la hora de hacer política, con tal de llegar a una cuestión de poder, como que se olvidan de los ideales. El otro día justamente en Twitter lo planteaba, o sea, como que hoy el tema es económico y es real, pero no hay un fondo. Se habla de lo social, lo cultural, lo institucional. Entonces como que
llego de cualquier manera al poder. Por eso era la pregunta. O sea, ¿cuál es Sí, estoy de acuerdo. Pero justamente me parece que el problema fundamental de ahí es que se ha puesto por encima de todo la necesidad de acceder al poder sin programa, sin Exacto. objetivos, y eso es lo que es como poner, viste, a ver, cuando estás tratando justamente de construir una alternativa política, primero que nada tenés que explicar a la ciudadanía qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Hacer una plataforma, una idea. Todo eso se ha El acabado, famoso plan, fundamentalmente sí que no hay. porque... ¿Pero por qué? Porque hay una crisis de representación global que ya viene de la década del 90 y sinceramente, y esto tiene que ver un poco con lo que yo hago en mi vida privada y lo que hago Perdón que en le el tercer interrumpa. sector, o sea, La lo que hago famosa, públicamente. la famosa frase de Menem. Sí. Si hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. No, me refiero justamente a lo que hay que trabajar hoy, que es la educación de la ciudadanía, es educar al soberano, educar a cada uno de los ciudadanos que son parte de esto, en el sentido más bien cívico, es decir, qué es lo que está pasando para que nos esté yendo mal todas las veces y no podamos aprender de los errores. Y eso tiene que ver justamente con ponerlos en foco en 3, 4 temas. Y a partir de ahí, quien gane tiene que representar justamente esos principios que para todos estamos de acuerdo. Por eso te decía recién de buscar consensos sobre la grieta o sobre la visión ideológica. A ver, Argentina necesita sí o sí, ir hacia un modelo de gobierno abierto. El modelo de gobierno abierto es un modelo de gestión en el cual en el mundo se ha eliminado la corrupción o se ha simplificado o minimizado a la mínima expresión solamente por hacer 3 cosas. Que haya participación ciudadana, es decir, control activo de fiscalización, que haya transparencia en los datos públicos, es decir, que puedas tener acceso a la información pública de todo lo que se gasta, lo que se hace y para qué se hace, y que haya cooperación interjurisdiccional, es decir, que todas las jurisdicciones de un país, municipios, provincias y nación, puedan trabajar para mejorar las prácticas de administración. O sea, cuando vos lográs que un Estado vaya al modelo de gobierno abierto, se te acaban los problemas, primero de gestión, segundo de transparencia y tercero de vinculación de la ciudadanía con la cosa pública, que es lo que hoy está pasando. La gente, hoy lo primero que te dice la gente es, no, yo soy apolítico, a mí me importa un carajo, son todos chorros. Sí. Y ese problema de alejar por completo el problema que te impacta y que tiene que ver con vos, lo único que hace es empeorar la situación. Hay un pequeño texto de Bertolt Brecht, viejo, tiene varias décadas, obviamente, estamos hablando de mediados del siglo XX, que hablaba sobre el alfabeto político. Y uno se ve, ¿cómo vas a tratar al alfabeto político? Y en realidad justamente para allá los griegos tenían una palabra que era los idiotas, ¿no? El idiota era justamente aquel que solamente le importaba lo suyo, no le preocupaban las cosas de todos, o sea, la cosa pública, y lo que hacía era justamente conspirar contra la sociedad organizada, contra la comunidad organizada, porque en su afán de apartarse de todo eso, lo que quedaban justamente son todos los que quieren sacar provecho personal sobre la cosa pública. Y eso es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una guerra de bandas que se están disputando contratos, acceso al poder, dominio de recursos y enriquecimiento ilícito. O sea, estamos muy lejos de lo que podemos aspirar como organización política. Una organización política es un Estado es una organización política. Si no podemos aspirar a tener un Estado eficiente, que gaste lo necesario, que gaste lo que puede recaudar, y que por supuesto tenga como objetivo fundamental cuidar y mantener la seguridad de todos, que es por la razón por la cual existe el Estado. Hoy tenés gente que está, al violador que acabaron de linchar ayer por haber matado a esa nenita de 9 años, violado y matado, ese tipo está muerto, espero que sea él, ¿no? Porque si no, otra que fuente viejuna. O imagínate que un inocente sea asesinado. O sea, quiere decir que el concepto de justicia ya no existe para gran parte de la sociedad. Quiere decir que estamos retrocediendo a un nivel pre-organizativo, pre-estatal, porque no puede dar respuesta el Estado ni su función de seguridad, de justicia, ni de nada. Entonces, estamos yendo a una desintegración anómica muy peligrosa. Entonces, antes que nada, yo primero pensaría yo ciudadano, necesitamos ponernos en foco y aprender que la política es el único instrumental que tenemos para ponernos de acuerdo y sacar adelante esto. No hay otra. Pero también es verdad, o cierto, que los partidos así gobiernan, ¿no? Desgastando al ciudadano, haciéndole descreer de la justicia, de la política, de todo. Y obligándolo no, totalmente. Porque nadie te obliga. Es así, Martín. Como diciendo, bueno, ya no me interesa esto, que se prenda fuego y
trato de salvarme yo y que el resto se arregle. Bueno, fíjate, porque esto también tiene que ver justamente con el hecho de quedarse con un negocio que para sí significa garantizarse la supervivencia y por supuesto que dentro de su círculo íntimo terminan alimentando el nepotismo y los planes y los contratos para familiares y amigos. Entonces es como que todo un grupo que termina siendo aristócrata o oligarca, que administra los recursos del Estado solamente por conveniencia, por cercanía y sin idoneidad. Bueno, nos estamos olvidando que hay un artículo de la Constitución específicamente que habla justamente de la idoneidad como único requisito constitucional para acceder a cargos públicos. ¿Cuántos hoy en este Estado nacional, en todos los niveles de gobierno, son verdaderamente idóneos para el cargo que están ejerciendo? Sí, la verdad que creo que ninguno. Bueno, un caso de Fredrik. Caso puntual, o sea, no hay que pensar mucho. Es increíble. No, es increíble. Pero bueno, por eso te digo, fíjate que abundan los casos, ¿no? De falta de idoneidad para hacerse cargo de una función específica que fue designada. Entonces, evidentemente, estamos eligiendo mal. Los que están en el gobierno, los que están afuera, los que están adentro, al costado, todos están eligiendo mal y lo están haciendo más bien por necesidad económica personal que por otra cosa. Y para ir cerrando, hay una frase que le dijo el 17 de octubre Fernández, el presidente, que Dios, menos mal que Dios es argentino, ¿qué te genera esa frase? A mí me causa gracia, pero bueno, no sé, a vos qué te genera. Sí, porque yo en realidad trato de tomármelo con risa, porque si no es insalubre, ¿no? O sea, el cinismo y la perversión en las declaraciones de los políticos en general suele tener una intencionalidad que es justamente avivar el fuego de la grieta. Y esa grieta para mí es moral, para mí tiene que ver justamente con el ser servidor público, y cuando uno mete estas cuestiones que tienen más que ver con chicanas políticas, lo único que condiciona justamente es una respuesta negativa. Porque si está hablando de porque es peronista o porque es Dios es argentino o Dios atiende en Buenos Aires, todas esas cuestiones siempre generan justamente un problema que se cruza entre la visión fanática y dogmática, ¿no? Porque bueno, ahí justamente empieza a tallar la percepción de cada uno respecto de la fe, la creencia y todo, y termina siendo una ensalada que no hace más que alejarse de lo científico. Y cuando hablo de lo científico, pues justamente acá se jactaron que eran gobiernos científicos. En fin. Sí, porque por un lado, y ahí sí te cierro con lo último, por un lado plantea la unidad nacional, no a la grieta, y por el otro lado tira estas frases. Y no lo hizo usted solamente el 17 de octubre, lo viene haciendo. Por un lado dice una cosa a la mañana y por otro lado dice una cosa a la tarde, en general. O como dijo Cafiero, los que marcharon no eran argentinos, pero los que marcharon el 17 de octubre. Claro. Y, o sea, esa ambivalencia. Y un psiquiatra te diría que es esquizofrenizante. Pero bueno, sí, lamentablemente hay que tomárselo en chiste, porque si no uno se amarga y bueno, como te digo, hay que tratar de poner el foco en lo positivo, que es construir ciudadanía. Bueno, en particular lo hago, ¿no? O sea, yo estoy todo el tiempo trabajando en ese sentido. Tenemos una ONG que fundamos con un grupo de amigos y gente que tenemos la misma visión, que es justamente estar en el trabajo de construir una ciudadanía que esté a la altura de estos desafíos del siglo XXI y que trate justamente de proponer por encima de lo que tenemos diariamente, que son discusiones con chicanas sin sustento, sin sustentabilidad, más que agredir al otro. Agredir al otro no llegas a nada, no te puedes poner de acuerdo. Tenés que pensar cómo construís en el disenso. En intercambio de ideas. Te agradezco, Pablo, por tu tiempo, muchas gracias, y bueno, ya estaré molestándote nuevamente. Dale, Martín, abrazo para vos y para tu audiencia, che. Te mando un abrazo. Gigante, hasta luego. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de otro Zoom, como todos los jueves. El jueves que viene lo volvemos a esperar. Que tengan un excelente jueves y un mejor fin de semana. Que las cosas empiecen a salir un poco mejor para todos. Y bueno, nunca lo hice, pero en esta ocasión quiero hacerlo.
le dedico el programa a mi hermano Jorge. Un fuerte abrazo para todos y bueno, nos vemos por Radio Arroba como todos los jueves. Hasta luego.